ustedes de la pérdida de un submarino argentino que había desaparecido en las aguas del Atlántico, pues hace pocos días habría sido encontrado. Las autoridades han manifestado que es casi imposible poder recuperar este submarino que está atascado a más de 900 kilómetros, me parece, de profundidad. Pero bueno, es un tema muy sensible. Queremos conocer algunos detalles de este que ha sido un accidente trágico. Los familiares lloraban. Me parece que no van a poder recuperar ese submarino. Don Samuel Montaño, un gusto saludarlo. Buenas noches, gracias. Cuéntenos, ¿es difícil recuperar este submarino? ¿Qué características tienen? En realidad el submarino está encallado a 934 metros de 934 metros. 934 metros. Ah, bueno. Para muchos que no conocen exactamente lo que es la diferencia entre el agua del mar y el agua dulce, 930 metros en el mar es una profundidad bastante grande y en cuanto al peso del agua, porque el agua del mar es salada. Y eso contribuye a que su peso aumente prácticamente bastante, por cuanto sumergirse a esa profundidad, porque no fue detectado por la exploración de submarinos o batisferas o batiscafos tripulados, sino fueron más con una especie de robots que hicieron la exploración del lecho marino hasta localizarlo, porque esa profundidad es muy grande, bastante grande. Hay una presión de casi 90 kilos por centímetro cuadrado, o sea, es inmensa. Sacar al submarino, si bien no es imposible, pero es una operación muy compleja que a la larga no valdría la pena, ¿no? Porque si bien son varios los submarinos en el mundo que se han perdido, entre ellos submarinos nucleares, el famoso Thresher norteamericano que se perdió en las aguas del Atlántico, si no me equivoco, en los años 68, el Scorpion también, submarino norteamericano con más de 160 y tantos tripulantes nucleares que se perdió. El Kursk, uno de los más famosos encallamientos, el submarino ruso. ¿Cuántos submarinos más o menos se han perdido? Por lo menos más de una decena. Está incluido el submarino con este nombre curioso, el Dakar, así se llamaba, un submarino israelí que se hundió en el Mediterráneo y que lo ubicaron 30 años después, pero no valía la pena recuperarlo. O el submarino Minerva de la Armada francesa, que también se hundió. ¿Y por qué se hunden los submarinos? Bueno, puede ser generalmente por fallas mecánicas. El detalle, la debilidad de los submarinos es de que en los submarinos de construcción convencional, los convencionales que funcionan al diésel o eléctricos, tienen el defecto de que funcionan con baterías eléctricas. Y estas baterías, para funcionar, son las que limpian el aire, hacen el funcionamiento de todo submarino. Inclusive sirven estas baterías para ayudar a absorber y expulsar el agua, o lo que comúnmente en las armadas se llama el lastre, que ayuda a sumergirse al submarino y al mismo tiempo a salir. Pero estas baterías, para poder funcionar periódicamente, necesitan tener contacto siempre con la atmósfera, ¿de acuerdo? Cuando esto falla, o una de dos, se supone que en el Ara San Juan, lo que sucedió fue que entró a un mantenimiento mayor que no debió hacerse en Argentina porque no tenían la técnica suficiente, porque hacer un mantenimiento mayor a un submarino significa, el submarino tiene una forma cilíndrica, tienen que aprovechar al máximo el espacio que tiene. Claro. Y uno de los principales problemas que tienen los submarinos es en la localización de las baterías, que generalmente van en el rodeo o en la parte cilíndrica del submarino, lo que impide es generalmente, para que la gente se dé cuenta, la parte amarilla es la que comúnmente en los submarinos se distribuyen las baterías, ya sea en el lecho o en la parte baja del submarino o rodeando al casco del submarino. Entonces, cuando se hace el mantenimiento para reemplazar las baterías o recargarlas o simplemente reemplazarlas, hay una técnica que solamente la tienen los Estados Unidos, países de Europa como Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia o el Japón, es que a veces se parte en dos dependiendo de dónde van a hacer el mantenimiento submarino, para poder sacar estas baterías y reemplazarlas o hacerles mantenimiento. El detalle está en volver a unir el submarino. Es un cilindro grande que tienen que volver a unir, volver a soldar el submarino, y no es cualquier soldadura. Porque si usted no utiliza la soldadura no solamente adecuada, sino la que va a tener la suficiente elasticidad y resistencia. ¿Por qué elasticidad y resistencia? Porque los submarinos tienen que tener la capacidad de ser construidos con materiales que sean lo suficientemente capaces de soportar la compresión y la ductibilidad o la elasticidad, porque así actúan dentro del agua. El agua, cuando usted más se sumerge, tiene una enorme presión
y la presión se distribuye por la forma cilíndrica que tiene el submarino, se distribuye prácticamente en forma igual por todo el submarino. Entonces, cuanto más se sumerge, más presión hay sobre la máquina, ¿de acuerdo? Ahí actúan los materiales. Si usted no ha sabido el tratamiento de materiales, por ejemplo, los norteamericanos utilizan acero de alta calidad, demasiado dúctil y elástico, ¿no? Pero entonces ahora nunca se va a poder saber qué es lo que ha pasado con este submarino. Se sospecha por la forma en que se hundió el submarino, que hubo una última comunicación y que había salido a flote, fue para el recargo de baterías. Los submarinos, en caso de guerra, de conflicto, generalmente no pueden salir a flote para no ser detectados, y entonces para limpiar la atmósfera del submarino, para limpiar el aire, en otras palabras, para reemplazar el aire, utilizan el famoso snorkel. ¿Qué es el snorkel? Para que la gente lo entienda, es un tubo que, parecido al periscopio, que el submarino saca y empieza a expulsar por presión el anhídrico carbónico, el aire ya utilizado, el aire viciado, y lo reemplaza por otra presión. Eso es en caso de conflicto, para no ser detectado. En tiempos de paz, cuando hacen patrullas o traslados, salen a flote cuando están en un ejercicio para respirar, en otras palabras. Ajá. Y algo ha fallado en las baterías, porque estas baterías ayudan a que el submarino expulse mecánicamente el lastre que lo ayuda a sumergirse, y al mismo tiempo es el que ayuda a absorber el agua para que el submarino nuevamente se vuelva a sumergir, ¿de acuerdo? Y sí, parece que eso es lo que ha fallado. Esos son los informes que se tienen del centro de... Y ahora la pregunta es, ¿por qué no se lo puede recuperar? Por una llana y sencilla razón. Primero, que no vale la pena. ¿No vale la pena? No. Uno, dos... Porque el submarino en sí pesa más de 2.000 y pico toneladas de peso, que no es imposible sacar a flote el submarino, pero es un sistema, es una técnica, más que tecnología, es una técnica muy compleja, muy cara, porque usted tiene que remolcar al submarino, más tiene que pelear con la fuerza del agua que se haya introducido en la nave. Eso multiplica prácticamente el peso del submarino, y no es cualquier nave. Las únicas veces que se tiene en la historia que se han recuperado submarinos ha sido, por ejemplo, el K-129, era un submarino nuclear ruso que se hundió en el Pacífico, cerca de las Islas Hawái. Lo buscaron los rusos, no pudieron detectarlo, no pudieron reflotarlo. 5 años después, en 1974, la Armada norteamericana hizo una operación encubierta. Lograron localizar el submarino, trataron de reflotarlo con un buque, el Hughes Explorer, y el buque es un buque enorme que pesa 51.000 toneladas más o menos. Tienen que tener ese peso para compensar el esfuerzo que van a hacer. Claro. Pero al momento de sacarlo a flote, el submarino ruso se partió en dos, porque no es un peso. Claro. Porque y se volvió a hundir. ¿Por qué los norteamericanos hicieron esta operación encubierta de sacar a flote el submarino ruso? Porque llevaba nuevos misiles balísticos intercontinentales de carga nuclear que querían saber los norteamericanos de qué se componían. ¿Ya? El segundo operativo que se hizo fue en 1985, acá precisamente, algo muy interesante. El Ara Santa Fe, un submarino argentino, que fue hundido en la Guerra de las Malvinas por los británicos. Y luego, en 1985, los británicos, la Armada Británica, hizo un operativo, porque el submarino no estaba hundido a mucha profundidad, de sacarlo a flote nuevamente. Lograron por un cierto tiempo reflotar al submarino, pero luego se volvió a hundir, porque no había la capacidad de remolcar al submarino. Es decir, si logra sacar una máquina de estas grandes y pesadas, usted tiene que pelear para mantener a flote el submarino y después remolcar el submarino, y esa es otra tarea. El que sí ha sido tal vez un reflote exitoso ha sido el submarino Pacocha del Perú. El Pacocha era un ex submarino de la Marina norteamericana, fabricado en 1944, transferido al Perú en 1974, y el año 88 tuvo un accidente, chocó con un barco atunero japonés en el puerto de Callao. Y esto provocó el hundimiento del submarino, que a poca profundidad lograron reflotarlo. Murieron 5 tripulantes, pero más de 50 se libraron. Depende mucho de la profundidad y del daño que tenga el submarino. Ahora, en esa profundidad, más de 900 metros, con todos los datos y elementos, va a ser imposible recuperarlo. Ahora entendemos toda esta situación. Lamentablemente, ha sido un accidente que ha dolido, ha conmovido a la familia argentina, a los familiares, sobre todo, de los tripulantes de
esta nave marina. Bien, don Samuel, le queremos agradecer por todos estos datos. Para cerrar, ¿algún dato complementario? Sí, en gran parte la reacción de los familiares se entiende, pero ya ha fallado mucho la Marina Argentina. ¿Por qué? Porque dentro de las Fuerzas Armadas hay 3 opciones de cómo morir, siendo advertidos los que van a participar en esto. Los pilotos de combate, que sí o sí tienen el riesgo de que o los derriban o se van a caer, y es una muerte espantosa. O los que tripulan tanques, que van en una caja blindado dentro del tanque. Cuando el tanque es alcanzado, generalmente las explosiones son dentro del tanque, los misiles antitanque. Si usted muere achicharrado dentro del tanque o con los pedazos de metal. Y los submarinistas, o una de dos, o en la guerra antisubmarina no vuelven a salir nunca más, mueren asfixiados, ahogados o destruidos en el mar por presión, o simplemente como esto que ha sucedido en el San Juan, que ha muerto por un accidente. ¿En qué ha fallado la Armada Argentina? En la mayor parte de las armadas en el mundo no es cualquier tripulación en submarinos. Usted entra a un submarino, se sumerge a un submarino y puede estar días o semanas sumergido, y es un tratamiento incluso psicológico que tiene que tener. No es un conscripto el que va a ir a un submarino, sino personal altamente especializado. Y la Armada Argentina tiene que preparar a esta gente que va a abordar un submarino, y a través de esta a los familiares. En muchos países incluso se hacen ceremonias que cuando un submarino, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, hacen las ceremonias de que supuestamente ya los tripulantes no van a volver. Por ejemplo, muchas de las tripulaciones de los submarinos, enormes submarinos nucleares de los Estados Unidos, tienen la ceremonia, te despachas a hacer tu patrulla por el resto del mundo con el riesgo de que no vuelves más. Bien, importante, interesante conocer todos estos detalles de lo que ha acontecido con este submarino argentino. Gracias, don Samuel Montaño, por estos minutos. A usted por la oportunidad. Como siempre, muy amable. Gracias. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes. Naira, tenemos que hacer una pausa, por favor, pero enseguida hablaremos de nuestra campaña solidaria. Hoy nos visita la mamá, nos visita Aimé. Ya hablaremos enseguida nada más de nuestra campaña. Acuérdenos. Bueno, estamos atentos entonces. Esperamos tener excelentes noticias para ustedes, amigos que nos acompañan. 23 horas 44 minutos, pero por lo pronto, presten mucha atención a esta invitación. Y es que les vamos a hablar de la fascinante historia de la primera misión tripulada a la Luna, que llega a los cines. El primer hombre en la Luna. Una narración contada desde la perspectiva de Neil Armstrong en la década del histórico vuelo del Apolo 11. Este jueves 22 de noviembre, el primer hombre en la Luna. No te pierdas este espectacular estreno en tu cine favorito, pues es el primer hombre en la Luna, una historia basada en el libro también de Hansen. No te pierdas esta espectacular historia protagonizada por Ryan Gosling, y es el primer hombre en la Luna. Grábate muy bien este nombre. 22 de noviembre el estreno, solo en cines.